Muy buenos días. La paz de nuestro Señor Jesucristo abunda en tu vida cada día. Damos gracias a Dios nuevamente por otro día más que nos regala en esta tierra. Vamos a seguir leyendo en el libro de los Hechos, en su capítulo 17, versículo 30. Y voy a leerte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Mi amado y mi amada, estas palabras son dichas a través de Pablo por el Espíritu Santo. Después de Pablo haber sido llamado por Dios, después de haberlo tumbado de ese caballo, donde sus pensamientos solamente eran terminar con los cristianos, pues Dios lo llamó, lo restauró y fue llamado a predicar el evangelio a los gentiles, que somos todos nosotros. Y Pablo se encontraba en una ciudad llamada Atenas, y mientras él estaba en esta ciudad, dice que su espíritu se compungía mirando la idolatría que tenían en esta ciudad. Y dice que él, pasando por un lugar, le dijo, se puso en pie y le dijo: varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido. Pablo le dice: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es de quien yo estoy anunciando. Esta gente eran tan religiosa que ellos tenían altares, pero tenían allí puesto el nombre al Dios no conocido, con D mayúscula, porque Dios es un Dios todopoderoso. Y ellos le tenían allí al Dios no conocido, y Pablo le dijo: me parece que ustedes son religiosos, porque aunque no conocen el Dios que yo predico, lo tienen inscrito, lo tienen en ese altar. Hay mucha gente que ponen a Dios en un altar del que le place hacer, pero dice que Dios no habita en templo hecho de manos de hombre. Pablo comienza a hablar y le dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas, en él siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni en honra por manos de hombre, como si necesitase algo, pues Él es quien da todo, vida y aliento a todas las cosas. Y Pablo comienza a hablarle de la grandeza de Dios. Y luego le dice en el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Cuál ignorancia? En la que vivíamos. Antes vivíamos en la ignorancia de no conocer la palabra de Dios. Pero este evangelio, así como Jesucristo cuando se fue, dijo que sería predicado en todas las naciones para testimonio de él, este evangelio está siendo predicado en todo el mundo. Por eso aquí el Espíritu Santo a través de Pablo dice que Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia en la que vivíamos, porque vivíamos en una ignorancia, pero ya es diferente, porque por donde quiera, por el radio, por el internet, en las calles, donde quiera se está predicando la verdad, que Jesucristo es el camino, que es la verdad, que es la vida, que no hay otro camino al Padre.
que Jesucristo es el camino al Padre, que Él es el puente por el cual podemos llegar al Padre. Y dice aquí la palabra que Dios, pasando por alto los tiempos de la ignorancia que teníamos, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Todos debemos arrepentirnos. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de actitud. El arrepentimiento es dejar de hacer aquellas cosas que yo sé que son malas, que no le agradan a Dios, y comenzar a hacer lo bueno. El arrepentimiento es que si yo mentía, ya yo no voy a seguir mintiendo. Que si yo era adúltero, no voy a seguir adulterando. Que si yo tomaba, yo voy a hacer el esfuerzo de esforzarme, apartarme de esas cosas. Que si yo tomaba lo que no era mío, yo tengo que dejar de hacer esas cosas. El arrepentimiento es un cambio de actitud. Por eso Dios dice, yo habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, porque muchos de nosotros hacíamos las cosas porque ignorábamos la palabra de Dios. Pero Dios pasó todo eso por alto, dice la palabra. Pero manda que todo hombre en todo lugar se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto Él ha establecido un día en el cual todos seremos juzgados. Dice que Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque Dios es un Dios justo. Siempre te digo que Él no te va a juzgar por lo que tú no sabes. Pero ya la ignorancia pasó. Aquellos tiempos de ignorancia pasaron, porque cada día la palabra de Dios es predicada al ser humano para que venga el conocimiento de la verdad. Él estableció un día para juzgar al mundo con justicia. ¿Por quién? Por aquel varón. ¿Quién es ese varón? Jesucristo. Jesucristo vino aquí en carne para padecer lo que tú y yo padecemos, para poder entendernos y para poder ayudarnos. Pero ¿cómo te puede Él ayudar? Cuando tú le dices, heme aquí, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Yo quiero que tú hagas como tú quieras en mi vida. Y ese varón que dice que quien Dios designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, es el que tú tendrás como abogado en aquel día. Porque habrá un juicio. Y en un juicio tenemos que tener un abogado. Pero este abogado, Jesucristo, solamente nos puede defender cuando nosotros tengamos un cambio de actitud, cuando tengamos un arrepentimiento verdadero de corazón. Él nos defenderá en aquel juicio, porque este abogado no acepta dinero por debajo de la mesa. Este abogado no se vende. Este abogado no acepta soborno. Lo único que este abogado necesita para defendernos es que tú y yo reconozcamos que le necesitamos, que nuestros pecados nos separan de Dios y nos apartemos del pecado. Es el único papel que Él necesita para defendernos aquel día. Así que Dios te bendiga en esta mañana. Y el Señor dice que Él, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, en la cual éramos religiosos, esta persona de Atenas eran religiosas, y la idolatría es abominación a Dios. La idolatría es pecado. Este pueblo tenía el pecado de la idolatría, pero Dios le dice, yo voy a pasar por alto esta ignorancia, pero le voy a mandar a que se arrepientan. La idolatría es pecado delante de Dios. Debemos arrepentirnos de la idolatría. Y muchas personas piensan que la idolatría solamente es adorar un cuadro que tal vez esté puesto en una pared o un yeso. Muchas veces tú estás idolatrando
algo que tú tengas. Tú puedes estar idolatrando un vestido, puedes estar idolatrando un zapato, puedes estar idolatrando una casa, un carro. Tú puedes estar idolatrando muchas cosas sin darte cuenta, y la idolatría es pecado. Puedes estar en idolatría con un hijo o una hija. Eso es idolatría, porque Dios es primero en todo y por todo. Así que Dios te bendiga en esta mañana y que estas palabras sean de bendición para tu vida. Y recuérdate que Dios no comparte su gloria con nadie. Pablo le dijo a esta gente: me parece que ustedes son muy religiosos, porque tienen ahí en esa inscripción al Dios no conocido, y a ese Dios no conocido es que yo le estoy predicando. Hay mucha gente que dice que le sirve a Dios, pero está bastante lejos de Dios, porque no le están dando la gloria y la honra al que todo se lo merece, y no le están dando el primer lugar. Te fuiste separando despacio de todos, y nadie tu presencia extrañó y te dolió. Y luego te sentiste tan lejos de casa que decidiste no volver. Y fuiste presa fácil de tus enemigos, que pronto te engañaron y caíste en su red. Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos, añoras esos días cuando estabas con Él. Eres una oveja del rebaño del Señor. Tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve a casa hoy, hoy. Vuelve a casa hoy. Y pasas muchos días luchando en tu mente. No sabes si es posible volver al redil. Te sientes rechazado por haber pecado, y piensas que el perdón no puedes ya recibir. No tienes que dudar del gran amor de tu Padre, que pronto te ha dejado de amar y esperar. Te tiene reservado un lugar en su mesa, y tu llegada espera ya no tardes más. Eres una oveja del rebaño del Señor. Tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve a casa hoy, hoy. Vuelve a casa hoy. Vuelve a casa hoy. Gloria a Jesús. Dios te bendiga en esta mañana. Acuérdate de sacar un momento para hablar con tu papito Dios.